Podcast Comunidad Ecológica de Peñalolén. Estamos en la precordillera de Peñalolén. Somos cultura, somos naturaleza, somos arquitectura, somos sustentabilidad, somos diversidad. Capítulo número 1, parte 1. ¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 1973? Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, liderado por el vicealmirante de la Armada José Toribio Merino y el comandante de la Fuerza Aérea Gustavo Lee. El golpe fue planificado para el 11 de septiembre debido a que ese día el ejército se encontraba concentrado en Santiago por la celebración de las glorias del ejército. El 8 de septiembre, el general Arellano Stark solicitó el apoyo del general Pinochet, pero este no dio una respuesta definitiva. Al día siguiente, Salvador Allende informó al comandante en jefe y otros generales del ejército que había decidido convocar a un plebiscito con el fin de dar una salida a la grave crisis política. Ese mismo día, los cabecillas del golpe contaron con el apoyo de Pinochet. Los acontecimientos comenzaron a desarrollarse temprano. Informado de la sublevación de la Armada, Allende se dirigió raudamente al Palacio de la Moneda. A las 7:30 horas, el que estaba custodiado por tanquetas de carabineros. Luego de conocido el primer comunicado de la Junta Militar, poco a poco se fueron retirando. 45 minutos más tarde se iniciaba el ataque al Palacio de Gobierno por tierra. Cerca de las 11 de la mañana, el presidente Salvador Allende dirigió su último mensaje al país a través de una cadena de radioemisoras simpatizantes del gobierno. En este señalaba su decisión de no abandonar la Casa de Gobierno. Agregaba que se mantendría firme en su postura de seguir defendiendo a Chile. Al mediodía se inició el bombardeo de la Moneda, el que se prolongó durante 15 minutos. Aviones de las Fuerzas Aéreas de Chile, luego de sobrevolar su objetivo, atacaron la sede del gobierno con cohetes Rocket, que destruyeron dependencias y provocaron el incendio del edificio. Pocos minutos después caía la Moneda y el presidente Salvador Allende era encontrado muerto en el salón principal. Al día siguiente, toda la prensa del país mostraba en primer plano el Palacio de la Moneda destruido y humeante. Con 3 siglos de historia y habiendo albergado a 23 presidentes de la República de Chile, este nunca antes había sido destruido. A 50 años del golpe, 11 vecinas y vecinos nos comparten sus recuerdos de niñez y juventud y nos cuentan cómo fue su día 11 de septiembre de 1973. Relatos íntimos y conmovedores que reafirman cuánto marcó ese día la historia de Chile y, por cierto, la historia de ciudadanas y ciudadanos. 11 relatos que construyen memoria y futuro. Mi nombre es Ilani Atwater. Yo soy casada con Eduardo Rojas, chileno científico. En el año 1973 yo tenía 32 años y con Eduardo vivíamos en Reñaca con nuestros 2 hijos chiquitos de 2 y 4 años y trabajábamos en el laboratorio de fisiología celular de Montemar. Ese día martes, el 11 de septiembre, nos levantamos como de costumbre, tomar un café y Eduardo partió primero al laboratorio y yo quedé despertando a los niños para que quedara con la empleada que teníamos en ese tiempo y para irme un poco más tarde al laboratorio. No alcancé a salir
que Eduardo volvió y dijo que habían militares en el camino y que le dijeran que tenía que volver a la casa inmediatamente, que no podía ir al laboratorio. Entonces prendimos la radio y escuchamos bandas militares, música militar y entre medio unos anuncios, bandas que estaban pasando y nombrando personas que tenían que presentarse a las autoridades, al cuartel militar en ese caso. Nunca sospechamos que había un golpe militar en camino. Nos tomó absolutamente de sorpresa y quedamos un poco en shock. Buscamos en la radio otros canales que escuchar algo diferente y todos estaban tocando la música militar. De repente escuchamos muy mal, pero lo escuchamos una radio desde Argentina anunciando que estaban montando una resistencia y quedamos tranquilos. De repente salía, de repente se escuchaba, después no se escuchaba y después pasó un joven científico del laboratorio enfrente en moto y paró un segundo y dijo: Eduardo, te andan buscando. Y salió de vuelta a su casa. Lo que pasó era que nosotros teníamos de vecino alto oficial de la Marina que estaba a cargo de preguntar a la gente y le habían preguntado a este joven que lo habían parado y él dijo que trabajaba en el laboratorio de Montemar y le preguntó si conocía a Eduardo Rojas porque él sabía que nosotros trabajábamos ahí para saber si su cuenta era de verdad. No era porque lo andaban buscando, pero nos entró la paranoia y por el otro lado nuestro vecino era un joven de la Patria y Libertad que salía y entraba y salía, entraba y realmente no sabíamos qué esperar. Escuchábamos aviones, escuchábamos muchos disparos y teníamos mucho miedo. La banda decía que no podíamos salir de la casa y que teníamos a los leales a Chile, tenían que colgar la bandera chilena. No teníamos bandera chilena. Afortunadamente, nuestra empleada sí tenía uno. Ella colgó la bandera afuera para que no allanaran la casa. Pero igual pasamos todo el día pensando cómo vamos a alimentar a los niños, porque en ese tiempo había no sé si una ley o un movimiento anti-acaparamiento, porque la gente acaparaba todos los alimentos y no había disponibilidad en las tiendas. Entonces nosotros teníamos lo justo necesario para un par de días. Entonces yo tenía una huerta y teníamos 3 o 4 gallinas de mascota en realidad de los niños, pero los comimos igual porque no teníamos otra comida en ese momento. En la banda número 3, creo, ya nombraban ciertas personas. Uno era el rector de la Universidad de Valparaíso, que era un gran amigo que había sido profesor de Eduardo, Björn Holmgren. Había trabajado en Cuba muchos años y lo andaban. Le dijeron que él tenía que presentarse. Una anécdota, unos días después su señora llegó a la puerta si nosotros podríamos esconderlo en nuestra casa porque lo andaban buscando. Le dijimos que sí, le dijimos a los niños que era el tío Pancho y él puso unos overall y empezó a pintar la casa como si era un trabajador nomás. Y así pasó desapercibido hasta que su hermano de la embajada de Suecia vino y se cambiaron de lugar y cambiaron papeles porque era muy parecido y él volvió a la embajada suiza y Suecia y podría salvarse. Nosotros ese día escuchamos las puras bandas militares y nos acostamos en la noche. Tenemos que descansar. Y pasó un rato, de repente Eduardo dice: mira, si llegan a la puerta a allanarnos, tú sales con la Andreita por esta ventana y yo agarro a Lolo y por la otra ventana y le pedimos a Luchita que le diga que no, que estábamos de viaje, cualquier cosa. Y ok. Entonces después ahora tenemos que dormir. Y después de un rato, otra vez, otro plan en caso que rodean la casa. Estábamos absolutamente
paranoico, con mucho miedo, escuchando disparos y no sabíamos si nos iba a tocar un allanamiento o violencia de algún tipo. Uno está realmente en estas situaciones en defensa total. Y el día siguiente, bueno, fueron días de terror que no salimos. Afortunadamente, allanaron la casa el día después que salimos. El cuarto día, cuando pudimos salir, Eduardo fue a Santiago rápidamente y yo seguí con los niños. Y el día siguiente, nuestra empleada Luchita quedó cuidando la casa y allanaron la casa ese día, pero escapamos de esa situación. ¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 1973? El 11 de septiembre del año 73 yo tenía 22 años. Trabajaba y era estudiante, pero estaba trabajando 2 días por semana en la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales, que está en Morandé. Yo venía en una micro de Itacura, el Golf 51, me acuerdo. Y cuando llegamos al Museo de Bellas Artes, donde la micro tenía que meter por Monjita, para el centro, había unas camionetas que no me acuerdo si era carabineros o era de militares, impidiendo el tránsito vehicular. Entonces nos dijeron bajarnos a todos y nos fuimos a pie, cada uno para su lugar de trabajo. No era tan poco común encontrar militares en la calle, pero igual fue llamativo que nos hicieron bajar de la micro. Y llegamos a Morandé, a la oficina, o sea, llegué solo, partimos un grupo, pero después yo era el único que iba a esa oficina. Había ya, creo que había comenzado ya el primer bando, ¿se acuerdan? Hubo bandos, las comunicaciones los llamaban bando número 1, bando número. Entonces ya se supo ya que había ya una manifestación, un golpe en ciernes, no sé. Y empezaron los llamados telefónicos, y había mucha tensión, que había gente izquierda y gente de derecha en la oficina. Entonces la gente de derecha tomaron todas sus camionetas y se fueron para la casa con las camionetas, y los de izquierda nos quedamos. Yo era izquierda en ese tiempo, muy full de izquierda. Me quedé. Allende llamó a quedarse cuidando el lugar de trabajo y los militares llamaron a irse para casa. Y nos quedamos ya sin ninguna camioneta, se hallaron todas las camionetas. Empezamos a escuchar los bandos, y empezó una de las cosas muy duras y muy recordables era las ganas de comunicarse con la mamá, con el papá, para ver qué pasaba. Además que yo con mi mamá éramos de bandos opuestos, que había mucha división en ese tiempo. O sea, yo tan dividido que yo ese día no me fui a dormir a la casa de mi papá, porque no podía, me fui a dormir a la casa de un compañero. Comenzó a llegar mucha gente, como una cosa muy llamativa. Había 4 tanques en las 4 esquinas, a 100 metros de la Moneda. Un tanque en Morandé con Agustina, otro tanque en Tetinos con Agustina, y por el lado de la Alameda yo no los veía, no estaban disparando, estaban ahí como haciendo presencia, mostrando que era un golpe de verdad. No era una juguerreta o una cosa menor como lo que había ocurrido en junio, no sé, ustedes saben del tanquetazo que hubo en junio. Y empezó a llegar muchos estudiantes, pero cantidades de estudiantes, y empezaron a llegar periodistas, porque los tanques en la calle, y además había alguna balacera, pero muy menor, de gente que arriba disparaba, no sé de qué lado serían, pero civiles de su oficina. De hecho, de mi edificio, más arriba donde yo estaba, se escuchó algún disparo, pero una cosa menor, muy menor. Entonces el tankista que era un cabro joven, un niño, no sé, de 20 años, entonces de repente se daba vuelta y barría, sin disparar, pero barría con el cañón para que la gente se fuera. Había mucha gente. Este pobre hombre que veía que había balazos de muchas partes se daba vuelta. Y ahí pues yo también iba, por supuesto. Todos bajamos a la calle a mirar. Y llegamos hasta Agustina, donde está la plaza, a ver la manera. Entonces este gallo cada rato se daba vuelta y hacía algún disparo, pero muy menor. Yo en todo el día no vi morir a nadie, pese a todo lo horroroso y todos los balaceras que hubo. Y se empezó a ver esto que ya, bueno, que a Allende le ofrecieron primero que tenía que salir, no me acuerdo, pero creo que a las 10 de la mañana, y que le ponían un jeep para que se fuera con 6 personas, después a las 11 de la mañana que le ponían una camioneta para que se fuera con 15 personas de Chile, lo llevaban directamente al aeropuerto. Bueno, y Allende no hizo caso de ninguno. Y la tercera, creo que fue la tercera cuando le dijeron que allá a las 12. Yo no recuerdo si se anunció el bombardeo aéreo o no. Solo se dijo que se iba a hacer acá la Moneda, sin precisar, sin dar especificaciones técnicas. Cuando comenzó el bombardeo fue una cosa, pero muy aterrador, porque cuando uno está acostumbrado a ver las películas donde uno ve, cuando hay un avión, ¡pah!
uno escucha primero el avión y después la bomba. Pero como estos aviones eran supersónicos, el ruido del avión llegaba después de la bomba. Nosotros bajamos al segundo subterráneo cuando hubo el primer bombardeo. Nosotros no sabemos dónde era, nosotros pensamos que era en el edificio nuestro. Es una cosa tan feroz el ruido ensordecedor. Y lo peor es esto que le estaba explicando, que primero estaba el bombazo y después venía el ruido del avión, después, ¿me entiendes? Por razones físicas lógicas. Entonces no había ni siquiera la posibilidad de como de agacharse o tensarse para el pencazo, ¿me entiendes? Sino que llegaba el pencazo mero. Bueno, y fueron, no sé cuántos fueron, pero más de 5, menos de 15, más o menos. Y cada 2, 3 minutos. Y cuando fue el último, y ahí me di cuenta lo tenso que era, cuando fue el último de los tiros de aviones, que ya se notó porque entre uno y otro pasaba más o menos un minuto, entre 30 y 90 segundos entre uno y otro. Y cuando ya habían pasado 2, 3 minutos que no había ninguno, bueno, esto se terminó, supusimos que se terminó. Y efectivamente se había terminado. Ahí nos miramos, estábamos todos agachados, hasta el ojo cerrado, aterrados. Y de repente yo miro la hora. Yo tenía la sensación de que habían pasado, no sé, unas 3 horas en este bombardeo, por la tensión. Y habían pasado menos, como 11 minutos, 8 minutos. O sea, increíble. Y me acuerdo que miré la hora y dije, por favor, no miren la hora, no miren la hora. Le dije todo, ¿qué hora es? Y dije, pues el bombardeo fue a las 2. Las 3, otro dije, no, las 2:30, no, puede ser hasta las 4. Lo aterrador que fue, que nos hizo una sensación como de 3 horas. Bueno, ahí volvimos, ahí ya subimos y nos dimos cuenta que, bueno, la cosa era en serio, o sea, yo nunca había escuchado en mi vida un golpe con un bombardeo aéreo, o sea, ya. Y ahí empezamos a escuchar de que había, bueno, era evidente que era en la moneda, pero nosotros lo sentíamos tan cerca que pensamos que se estaba errando, ¿me entiendes? Que tratando de disparar en la moneda, dispararon a todo el barrio. No, ya sea Dios, eran buenos pilotos para eso. No hubo daños colaterales de avión, al menos. Bueno, y ahí comenzó la salida, el salir, llegaron los milicos, vinieron como 1 hora después del bombardeo, vinieron a golpear las puertas y a decirnos que cuántas personas éramos, y anotaron las personas que éramos y nos dijeron que teníamos que salir. Ellos nos iban a indicar que teníamos que salir en estricto orden, dirigido por un milico. Nosotros nos habíamos ya organizado. Había como 6 autos entre nosotros, éramos como 20 personas, 15 personas, 18, no sé, como 6 autos. Entonces estábamos en grupos de 3 o de 4 personas según el destino de cada uno de los autos, para irse para casa. Y el auto de la chica en la que yo me iba a ir estaba en Mosqueto, casi al llegar al Museo de Bellas Artes, en la primera cuadra de Miguel de la Barra hacia el poniente. Tuvieron que caminar como 11, 12 cuadras. Después los milicos volvieron a venir tipo, no sé, una hora después para decirnos que ya que a las 4 nos iban a autorizar a salir. Y nos dijeron, ustedes van a tener que salir en fila india, a 1 metro de distancia, y sin hablar ni correr. Primero que hable, primero que corra, primero que salga de la fila, o primero que cualquier ademán que no sea caminar hacia adelante, va a ser disparado. Y dijo disparado, todavía me acuerdo la palabra, va a ser disparado. O sea, la cosa era bien en serio. Después del golpe, como la gente ya se fue, hubo mucho más, o sea, después del bombardeo, quiero decir, hubo mucho más tiroteo. Había guachos, pero tiroteo. Se notaba por ahí por la Corfo, se notaba para el lado de compañía, escuchaban balazos. No, yo no estaba encontrando muy rico esto de salir y caminar sin poder correr no digo entre balazos, que no es que hubiera muchos balazos, pero había algunos, de repente, uno cada 3 minutos, balas locas. Y ahí empezaron las conversas. Yo empecé a llamar hablé con mi mamá. Me acuerdo que mi mamá me dijo, Robert, ¿usted qué va a hacer? ¿Se va a quedar o se va a venir? Cuando hablamos en la mañana. ¿Se va a quedar o se va a venir? O sea, ¿qué lo va a tomar? No, y me va a quedar. Y ahí mi mamá me dijo, bueno, y la verdad que no se sabía mucho lo que podía pasar. O sea, era una época de una tensión feroz, digamos, no se sabía lo que podía suceder con esto. Si nos íbamos a dividir en 2 bandos, yo no sé, yo era muy joven, no tenía idea de lo que era una guerra civil, pero igual se conversaba, se hablaba. Entonces mi mamá me acuerdo que me dijo, todavía me acuerdo, me dijo, hijo querido, pase lo que pase, quiero que usted sepa que nosotros lo amamos mucho. ¡Wow! Porque era evidente que si nos dividíamos en bandos no íbamos a tener el mismo, como que el papá, horror. Bueno, eso en cosas de los hechos, lo que yo más recuerdo era la cantidad de gente, era muy impactante. La gente estaba en las calles repletas, compadre, como manifestación, repleta. O sea, dentro de una cuadra de 100 metros había, no sé, 500 personas. El 80% eran niños, claro, estudiantes, muchos periodistas. Mirando nomás. Y bueno, después, por supuesto que después del bombardeo ya nada. Y ahí nos fueron a buscar, salimos y caminamos hasta allá, hasta Mosqueto. Y cuando partimos, me acuerdo del primer control, porque nos fuimos por la costanera, estaba Santiago paralizado. Nos fuimos por la costanera contra el tránsito. O sea, por la parte de arriba de Monjita, que es para abajo, nos fuimos para arriba, contra el tránsito. O sea, en el auto de esta chica. Y nos pararon en la Plaza Italia, la primer control. Nada más preguntarnos quién eran, ni siquiera nos dieron carnet, no, simplemente preguntaban dónde iban, miraron el auto. Después nos pararon por ahí por Salvador y después nos pararon en la portada de Itacura, en la última parada.
Yo llegué a la casa de este compañero mío, él tenía una hermana y papá y mamá, los dos eran mayores que mis papás, era un caballero, iba a decir unos viejitos, no eran unos viejitos, en ese entonces había unos viejitos como de 50, o sea, tenían 20 años menos que yo hoy día. Y ahí conversábamos, me acuerdo que él era checo y contó cosas que habían sucedido en Checoslovaquia 1000 años antes. Y comenzó el toque de queda, que nunca lo habíamos vivido. Esto fue un martes, el 11 de septiembre fue martes. Estuvimos toda la tarde del martes, miércoles y jueves en toque de queda 100%, 24 horas sobre 24. Y no nos dimos ni cuenta como la ciudad se quedó en silencio, porque la ciudad tiene un río, uno no lo escucha, pero es un río profundo, los motores y todos los autos. Tiene un tremendo ruido, pero acá quedó en silencio. Y yo me acuerdo que el día viernes avisaron que el toque de queda se iba a levantar a las 7 de la mañana y después lo cambiaron para las 8:30, me acuerdo. Estaba muy preciso a la hora en que iba a comenzar a levantarse el toque de queda. ¿Y qué es lo que iba a pasar? Que yo no me di cuenta, pero cuando fueron las 8:30 clavados, ¿qué es lo que sucedió? Se echó a andar en la ciudad. Los autos, todo el mundo iba a comprar, seguramente, o a ver a la mamá, a hacer andar los autos. Y fue impactante, porque a la hora precisa, en el minuto anterior, el minuto posterior, completamente, se echó a andar la ciudad. Yo me acuerdo que esa fue la expresión, porque fue igual que partieron un motor de la ciudad, que fue, en realidad eran 100.000 motores de la ciudad que partieron simultáneamente. Eso. Junta Militar de Gobierno. La Junta Militar de Gobierno asumió el poder bajo la idea de mando supremo de la nación el 11 de septiembre de 1973 y el 13 de ese mes entrega su primer comunicado. Fue integrada por los comandantes en jefe del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y el general director de Carabineros. El 12 de noviembre de ese año se estableció el ejercicio del Poder Legislativo mediante decretos, leyes con la firma de todos los miembros de la Junta. De igual forma, el Poder Ejecutivo se llevó a cabo a través de decretos supremos y resoluciones con la firma del presidente de la Junta, Augusto Pinochet, y la del ministro del ramo. En 1981, por disposición transitoria de la Constitución de 1980, el comandante en jefe del Ejército dejó de integrar la Junta de Gobierno y pasó a ocupar la presidencia de la República. La Junta Militar de Gobierno se mantuvo en sus funciones hasta el 11 de marzo de 1990. A continuación, nuestra vecina Paulina Quesada dará lectura de un texto testimonial sobre su experiencia respondiendo a la pregunta ¿qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 1973? Soy Paulina Quesada Abascal, profesora jubilada, hoy nuevamente alumna. En el año 1973, concretamente el día 11 de septiembre, estaba estudiando para pedagoga en educación física en la Universidad de Chile. A las 8:30 de la mañana nos encontrábamos ingresando junto a mi vecina y gran amiga Paola a las salas de anatomía donde tendríamos una prueba. Esperamos unos 10 minutos y salió el profesor diciéndonos: creo que no la tendremos, han llegado muy pocos alumnos. Luego se nos recomendó que nos retiráramos del establecimiento porque había movimiento de tropas. Nos quedamos un poco en la cafetería a esperar si llegaba alguien más para sumarnos a ellos. Sin embargo, decidimos volver a nuestro lugar donde vivíamos, Carlos Antunes. Lo destaco porque allí había una torre de edificio muy alta, con 23 pisos. Justamente ahí yo habitaba. Con mi amiga llegamos alrededor de las 10:30 al lugar. Pasaba poca locomoción, debimos caminar un largo trecho. Nos fuimos al ángulo que justo se dirigía hacia el centro y pudimos presenciar el ataque a la Moneda como si fuese una dantesca película. Los aviones no solo pasaban cerca, sino que ya hacían contacto y explosión. Nos abrazamos, lloramos y Paola me dijo: esto va a ser el fin de mi padre. Su padre era una persona que había llegado a Chile en un barco de España por motivos también de un pronunciamiento. Y ella me dijo: mi padre siempre ha dicho que si llega un gobierno militar no va a durar ni un año, ni 2, ni 3, más de 30, decía, y seguíamos llorando. Trajo muchos cambios para nosotros este nuevo estado de cosas. Mi amiga Paola, junto a todo su gran familión, debió irse exiliada. Mi hermano, un año mayor, que
que estudiaba leyes en la Universidad de Chile, debió autoexiliarse, más bien salir a través de la cordillera hacia nuestro país vecino. Hasta ahora él vive fuera del país. Aunque tenía la oportunidad de volver cuando lo autorizaron, ya había echado raíces en otro pueblo. Mis amigos, 3 de ellos, los más importantes, cayeron detenidos, tan solo por el hecho de ser jóvenes activos dentro de sus lugares de estudio. La cárcel fue también un castigo. La tortura estuvo presente, la tortura psicológica, esa que amenaza a tus seres queridos, que te hablan de tu madre, que dicen que vieron a tu hermana. Eso no podemos olvidarlo. Recurrí a mi infancia y fui a visitar a una amiga muy querida y me enteré que Mario, mi vecino, Mario Carrasco Díaz, había sido detenido a la salida de su liceo y que hoy es detenido desaparecido. Él tenía solo 17 años. No volví nunca más a ver a su familia porque debieron mudarse del lugar, dado que el resto de la cuadra no lo acompañó en su dolor. De adulto me desempeñé en un colegio que fue muy acogedor. El Colegio Francisco de Miranda estaba formado por mucha gente democrática, grandes educadores que se hicieron cargo de este desastre y empezaron a acoger niños que no tenían con quién quedarse, dado que sus padres estuvieron llamados por el gobierno u otros detenidos. Incluso teníamos hijos de desaparecidos que hasta el día de hoy no sabemos su fin. Allí no me cupo otra cosa que hacerme cargo y empecé a trabajar para recuperar parte de esa felicidad que habíamos tenido de niños y de jóvenes. Poder correr libre por las calles, ser amigo de quien quisiéramos sin mirar quién tenía más o quién tenía menos. De a poco me fui empapando de estrategias para llevar a través de mi asignatura y de la orientación vocacional herramientas como valores a destacar, como ir al rescate de lo que era nuestro, la bandera, que nuestros niños no tuvieran el sentido de no pertenecer a una patria propia. De modo que trabajamos esos valores y luego nos enmarcamos en lo que eran los derechos humanos. De allí pasamos a constituir grandes jornadas para establecer los derechos del niño. Los alumnos gustosos participaron dando sus opiniones, sacamos un gran libro, se publicó y es materia de trabajo hoy obligatorio en todos los colegios. Buscamos la fórmula para que los apoderados se inmiscuyeran con nuestras ideales y le rindiéramos homenaje al prócer que lleva el nombre de ese colegio. Fue un gran libertador de América, inspirador, trabajó por los valores de Latinoamérica completa. Recibimos a los niños de vuelta del exilio, hicimos campañas para acogida, integramos a niños de nuestro entorno que no podían pagar la escolaridad, financiándola con actividades, peñas, canturreos, dado que allí también había varios artistas nacionales. Toda esa etapa la vivimos con mucha esperanza. Aprendimos a trabajar en equipo, construimos salas nuevas para albergar más alumnos, salimos a la calle, participamos de todas las manifestaciones que olieran a libertad, a expansión de ideas, a aceptación, a tolerancia, a democracia. Hoy creo que nuestra labor ha sido un gran apoyo. También nos hicimos cargo de la integración de los niños con problemas de aprendizaje, dado que las casas que antes atendían a los chicos que tenían síndrome de Down cerraron y nos preparamos y empezamos a saber cómo atender las diferencias y aceptar cada vez más que todos los seres humanos merecen la misma atención. Hoy me siento tranquila de haber entregado por el camino que yo elegí, que si bien no era político, era en el plano de la educación, la entrega de compromiso, esfuerzo, amor por el otro y sobre todo persistencia. 36 años cada día llegando temprano, 36 años cada día entregando el máximo. Tengo la suerte de haber criado a muchos chicos y me siento feliz de haber podido hacerlo. Continuamos con el capítulo número 1 del podcast Comunidad Ecológica de Peñalolén. Lo que vamos a escuchar ahora es la canción Marta, en memoria de Marta Ugarte Román, de quienes aparecieron, de quienes aún esperamos, de quienes siguieron luchando. Texto del libro de poesía visual Marta de Mariana Segers Izquierdo, musicalización María Izquierdo, instrumentos, segunda voz y producción Julián
Semler. Como si tu cuerpo aparentemente joven tuviese algún valor ornamental en las planas de los diarios, como si tu cuerpo hinchado por la sal revelase una hermosura capaz de tentar a cualquier felicidad. Seguramente yacía en la orilla un alambre a la medida de tu cuello, un pañuelo manchado con sangre, las huellas de un crimen pasional. Es cruel el amor, nos hicieron creer. Es cruel el amor, nos hicieron creer. Pero lo cierto es que se soltó el riel que te destinaba a hundirte en el fondo del mar. Un riel que te sentenciaba a deshacerte y mezclarte con toda su flora y fauna abisal. Es cruel el amor, nos hicieron creer. Es cruel el amor, nos hicieron creer, como si tu cuerpo tuviese apenas algún valor ornamental. El tallo cortado y expuesto de una hermosa flor, estrangulada por las ataduras del ramillete. Ni así borraron tu nombre, ni así borraron tu nombre, aunque tu recuerdo permanezca amenazado en las zonas de sacrificio. Y cada semana la pauta informativa nos invite a olvidar. Ni así borrarán tu nombre, ni así borrarán tu nombre. El mar devuelve tus restos, el mar te mece, te arrulla y te trae a la memoria de Chile. El mar en el fondo del mar, los huesos rotos se confunden con fragmentos de conchita.
¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 1973? Soy José Antonio Ávaros, tenía 18 años para el golpe de Estado. Vivía frente a la población Santa Julia, acá en Macul. Estudiaba geografía, cursaba segundo año en el pedagógico en Macul y militaba en la JDC, la Juventud Demócrata Cristiana. Pero me gustaba la política, más allá de mi militancia. Entonces, en el pedagógico iba a todos los debates, a todas las discusiones que había, me gustaba. Especialmente la oratoria de algunos dirigentes, que era muy electrizante, ¿no? Aunque no compartía lo que decían, pero me gustaba escucharlo, ¿no? Bueno, en esa época había varias juventudes políticas muy fuertes, el Partido Comunista, Socialista, el MIR, también estaba la Muestra Cristiana, había un grupo de izquierda escindido del Partido Comunista Socialista, el grupo trotskista, y dentro de la izquierda habían posturas muy encontradas, y la verdad es que se expresaban con mucha vehemencia. Resumiendo, yo diría que algunos decían avanzar para consolidar el proceso, otros decían consolidar para avanzar, ¿no? Habían distintas posturas. Naturalmente en el pedagógico predominaba una cultura de izquierda, porque la mayor parte de los estudiantes veníamos de hogares modestos, vulnerables, y así se vulnerables, antes decíamos pobres, y también había un grupo importante de gente de oposición, que no era de izquierda. Ahora, no era fácil ser de oposición, pues la situación política estaba muy polarizada y habían discursos vehementes. Bueno, el día 11, yo recuerdo que fui al pedagógico y vi que mucha gente corriendo. No estaba claro si había un levantamiento de las Fuerzas Armadas de verdad o era un grupo. Como ya había pasado en el tanquetazo, donde fue un pequeño grupo de militares, yo también para el tanquetazo fui al centro y estuve cerca de los militares esos que se habían sublevado con el general Roberto Bio Marambio. Bueno, había mucha agitación en el pedagógico, grupos que corrían, qué sé yo. Yo me recuerdo que el partido en el cual militaba, la JDC, no nos reunimos prácticamente, la gente rápidamente se fue para sus casas. Al lado del pedagógico había una oficina de la Fuerza Aérea. Ahí habían soldados ahí que probablemente se estaban preparando para tomar control del pedagógico. Bueno, regresé a mi casa porque me di cuenta que la cosa ya estaba muy complicada. Y creo que a la misma hora en que bombardearon La Moneda, yo ya estaba caminando a mi casa. Vi gente en las calles corriendo, angustia en las caras. Bueno, en mi casa por la radio seguí los acontecimientos. Cuando vi que el golpe se concretó, digamos que había una acción de las Fuerzas Armadas, todas las señales que yo sentí eran de miedo y temor. El bombardeo a La Moneda fue lo más dramático, ¿no? Para mí, de verdad, porque había gente adentro, cosa que para mí era importante, porque era el símbolo de la democracia. Entonces, para mí fue terrible. Yo, por ser en esa época demócrata cristiano, tenía críticas con el gobierno de la Unidad Popular, pero nunca compartí el golpe de Estado, ¿no? Yo sabía, digamos, había leído de otros países y acá se interrumpió el proceso democrático, había salidas para la situación, fue demasiado cruento. El mismo día del golpe hubo mucha gente que fue asesinada, innecesariamente no hubo resistencia, salvo unos pocos focos. Entonces la verdad es que se ejerció una crueldad que buscaba fundamentalmente imponer una lógica de terror. Ahora, esa lógica de terror se extendió lamentablemente 17 años. O sea, hasta el último día hubo acciones del gobierno militar muy cruentas. Ahora, yo tuve miedo también por los compañeros de geografía, de izquierda, habían varios militantes del Partido Comunista, Socialista, del MAPU, ¿no? Y también gente izquierda de otros ámbitos que yo conocía y sabía que lo iban a pasar mal. O sea, después del bombardeo de La Moneda, ya uno anticipaba que la cosa venía muy dura, muy fuerte, muy racional, ¿no? El pedagógico estuvo un tiempo largo cerrado. Algunos partidos, gente de partidos de derecha hicieron listas negras, que después hubo un documento de la Universidad de Chile que acredita eso, ¿no? A varios compañeros míos que eran de izquierda no los vi más, desaparecieron. Algunos fueron al exilio, forzados por supuesto. Otros lograron volver a Chile algunos años después, con gran alegría. De hecho, nos hemos reencontrado con varios de ellos. Ahora, geografía fue una de las escuelas de la Universidad de Chile en donde hubo más académicos exonerados, expulsados. Fue curioso, pero de verdad, porcentualmente, creo que el 80% o más de los académicos fueron echados. El pedagógico era un espacio predominantemente de estudiantes, hombres y mujeres de hogares vulnerables, más pobres, ¿no? Entonces era un ámbito esencialmente de izquierda y por lo tanto fue sometido a un complejo sistema de control post-golpe. Durante años tenemos que entrar con una credencial en la puerta. Te miraban, te la revisaban, era bien desagradable, ¿no? Había civiles
que circulaban por dentro, que eran de los aparatos de seguridad. Y era bien ridículo porque aceptaban que 2 personas estuvieran conversando, pero si llegaba un tercero, aparecía uno de ellos y te decía, no pueden haber 3 conversando, ni 4 ni 5, solamente 2. Como el régimen no tenía tantas personas para administrar la universidad, se acudió a quienes habían sido opositores a la Unidad Popular, fundamentalmente académicos demócratas cristianos. Algunos de ellos los conocí, ¿no? Pero al cabo de un año, nunca supe qué pasó, muchos de ellos que habían sido reclutados por el régimen, por la dictadura, para dirigir las escuelas del pedagógico, fueron detenidos y llevados al campo de concentración 4 Álamos. Ahí algunos estuvieron 3 meses, 5 meses, otros estuvieron como más de un año. Y la verdad es que lo pasaron muy mal, ¿no? Porque un conocido mío lo llevaban con mucha frecuencia a una sala, al lado de la sala de tortura, entonces lo obligaban a escuchar en las noches o el día, digamos, como la gente sufría, ¿no? Yo en varios momentos, cuando estaba estudiando, hice cartas a la autoridad pidiendo la reconciliación de algunos compañeros míos que habían sido expulsados y que me constaba que no habían hecho nada, digamos, que justificara la medida de expulsión, ¿no? Naturalmente esas cartas no tuvieron respuesta. Yo creo que fue una experiencia muy fuerte. A mí me tocó después de esto, igual nada más, nunca tuve una represión directa, pero cuando volví de unos estudios en Europa, en Holanda, mandé carta al Ministerio del Interior pidiendo por algunos amigos que eran exiliados. Eso significaba que automáticamente al otro día aparecía un auto Opala sin patente de la DINA en la puerta de mi casa. Yo eso lo hice como 4 o 5 veces y la verdad es que era complicado porque todo mi entorno familiar se asustaba. Eso es básicamente lo que quisiera compartir. ¿Qué estabas haciendo el 11 de septiembre de 1973? Mi nombre es Malena Yáñez. Quiero contar un poco lo que viví el día 11 de septiembre del año 1973. Yo tenía 19 años y estaba todavía en el colegio, estaba cursando mi último año de educación media. Y vivía en Ñuñoa en una casa pequeñita con mis padres y mi hermano menor. Mi hermano menor también estaba en el colegio. Mi padre trabajaba en la Corporación de la Reforma Agraria. Mi padre siempre fue una persona de izquierda y sabíamos de alguna manera que se venía el golpe militar. Teníamos familia que era militante más importante, digamos, y que nos habían pedido que cuando llegara el golpe, porque a ellos no les cabía la menor duda, si podíamos ser nosotros una casa de seguridad, es decir, recibir gente que iba a estar buscada necesariamente por la dictadura, que se nos venía encima. Nosotros no tomamos eso demasiado en serio, la verdad. O sea, sí, pero estábamos como, ya puede ser o no importa. La cosa es que fue una semana más tarde y ese día afortunadamente, y no sé por qué razón, ahí no puedo inventar, yo no fui al colegio, ni mi hermano tampoco, no fuimos esa mañana. Mi padre estaba con licencia médica, así que también, y muy afortunadamente, no fue a trabajar, porque a todos sus compañeros los tomaron presos ese mismo día en donde él trabajaba. Nos levantamos no tan temprano, el golpe ya estaba bastante en marcha, digamos. Fue una sorpresa, yo diría que fue el primer momento, porque de verdad que nosotros sabíamos, o sea, como todos muchos sabíamos que todo esto se podía venir. O escuchar pasar los aviones por Santiago y darnos cuenta de que estaban bombardeando La Moneda, aunque eso no lo decían en ese momento en las noticias. Fue una impresión muy fuerte y fue una cosa muy fuerte el no tener información, porque por más que poníamos la radio, la televisión o lo que fuera, no estaban dando ninguna noticia sobre lo que estaba pasando y nosotros sabíamos que estaba pasando algo demasiado terrible y queríamos saber y no sabíamos. Creo que ese día preciso lo diría incertidumbre total y absoluta. La única cosa un poco diferente que pasó fue que tocaron el timbre de mi casa. Era un muchacho con el cual yo era compañera de él en las Juventudes Comunistas en las cuales estaba militando en ese momento. Este chico debe haber tenido 15, era realmente muy joven y él era como el jefe de nosotros y cuando yo le abrí la puerta no quiso entrar ni nada, me hizo una seña de fuera y me dijo ¿quién mató?
adiós, nos vemos. Y no lo vi nunca más, obviamente. Y yo quemé mi carnet de la Juventud Comunista, algunos documentos, supongo, cosas, panfletos, no sé, cosas que puedo haber tenido en mi casa, nada demasiado importante. Aparte mío, nadie era militante en mi casa. Y yo aún seguía sin creer, realmente creer qué es lo que estaba pasando. Es cierto, no creo, o sea, no debe ser tan terrible. Esta noche se va a solucionar, ya todo va a estar más tranquilo y va a pasar. Pasé el día entero haciendo pompones de lana. No había noticias, no se podía saber nada, mis padres estaban muy alterados, mi hermano no sé qué es lo que hacía, pero estábamos todos muy en silencio y muy cada uno concentrado, haciendo cualquier cosa en cierta medida. Y quizás esperando algo, pero no sabíamos muy bien qué. Esa noche supimos que tuvimos más noticias por un amigo que llamó por teléfono. Este amigo llamó muy cortito y ocupando casi palabras claves, como nadie se atrevía mucho, yo creo, en ese momento a expresar nada, o sea, estábamos asustados. Además había toque de queda. De la muerte de Allende no supimos ese día, yo no sé por qué tanta gente dice que supo ese día, pero nosotros la verdad es que no lo supimos, no lo dijeron en la radio ni en las noticias en ninguna parte. Esa noche sí vivimos por primera vez a la Junta Militar y esa imagen de terror no se me va a olvidar nunca, en la televisión en blanco y negro con estos 4 generales que ninguno de nosotros tenía idea quiénes eran y con esas caras de psicópatas, en verdad, porque esa fue la impresión que nos dio en ese momento. Eso fue muy terrorífico. Lo que me quedó de eso fue adquirir el miedo que yo antes nunca había tenido, yo creo, en mi vida, así realmente uno le tiene miedo a ciertas cosas, pero un miedo permanente y una sensación de inseguridad permanente y para siempre. Eso es algo que me quedó durante estos 50 años, yo creo. Podcast Comunidad Ecológica de Peñalolén. Estamos en la precordillera de Peñalolén. Somos cultura, somos naturaleza, somos arquitectura, somos sustentabilidad, somos diversidad.